bajo el sol ardiente que caía sobre las calles polvorientas de Terlingua, Texas, en el verano de 1875. Rhea Calvert desmontó de su yegua exhausta frente al único salón del pequeño pueblo minero. Los murmullos la seguían como sombras mientras ataba las riendas al poste de madera. Su vestido carmesí destacaba entre los tonos grises y ocres del desierto. Su reputación había llegado antes que ella, llevada por los vientos del chisme desde Austin hasta El Paso. Rhea se irguió con dignidad, ignorando las miradas que la quemaban desde el porche de la tienda general frente a ella. Necesitaba agua, comida y un lugar donde pasar la noche, antes de continuar su viaje hacia el oeste. El salón, pese a su fama dudosa, era el único sitio donde tal vez le ofrecerían alojamiento sin hacer demasiadas preguntas. Cuando subió al entablado de madera, las puertas batientes se abrieron y un hombre salió tambaleándose, casi chocando con ella. El hombre se sostuvo con dificultad, los ojos vidriosos agrandándose al verla. «Bueno, maldita sea», balbuceó con aliento cargado de whisky. «Si no es la famosa Rhea Calvert». Rhea mantuvo el rostro sereno aunque el corazón le golpeaba el pecho. Intentó rodearlo, pero él se interpuso en su camino. «Dicen que dejaste a tu esposo en Dallas con un cuchillo en el pecho», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los transeúntes. «¿Es cierto, señora Calvert? ¿O debería decir señora Ward?» «Mi nombre es Calvert», respondió ella con frialdad, «y debería tener cuidado con repetir mentiras de las que no sabe nada». El hombre soltó una carcajada áspera que le crispó los nervios. «Eso no es lo que dicen los periódicos. Aseguran que estás huyendo de la ley». Antes de que Rhea pudiera replicar, una voz profunda cortó la tensión como un cuchillo. «La dama dijo que tuviera cuidado, amigo». De la penumbra del salón emergió una figura alta. Su rostro quedaba medio oculto bajo el ala de un sombrero negro cubierto de polvo. Pero Rhea distinguió la firmeza de su mandíbula y el brillo de acero en sus ojos azules. El sol reflejó una estrella plateada prendida en su chaleco. Un Texas Ranger. «No tolero que se moleste a una dama en mis calles», dijo el recién llegado con calma. «Siga su camino antes de que decida darle una noche en la celda para que se le pase la borrachera». El borracho vaciló, escupió cerca de las botas de Rhea y se alejó murmurando insultos. El Ranger se volvió hacia ella, su mirada evaluadora pero sin hostilidad. «Gracias», dijo Rhea levantando la barbilla. «Pero puedo defenderme sola». «Jamás lo dudé, señora», respondió con una ligera sonrisa. «Jonas Creed, Ranger destinado aquí en Terlingua». «Rhea Calvert, encantada», replicó ella tendiéndole la mano. Jonas alzó una ceja, pero estrechó su mano con firmeza y respeto. «Bienvenida a Terlingua, señorita Calvert, aunque supongo que ya sabe que su llegada ha despertado bastante curiosidad». «Parece que mi reputación llega antes que yo», dijo Rhea con ironía. «Suele pasar por aquí», asintió él. «La gente tiene poco que hacer más que hablar». Rhea miró hacia las puertas del salón. «¿Sabe de algún otro lugar donde pueda pasar la noche? ¿Algo más tranquilo?» «May Larkin tiene una casa de huéspedes al final del pueblo», contestó Jonas tras pensar un instante. «Es limpia, respetable, y no hace muchas preguntas». Hizo una pausa. «Pero debería advertirle que lee los periódicos de Austin». «Por supuesto que sí», murmuró Rhea con resignación. «Podría hablar con ella por usted», ofreció Jonas inesperadamente. «Mae confía en mi palabra». Rhea lo observó con cautela, intentando entender sus intenciones. Los hombres no ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. Eso era una lección que había aprendido a golpes en sus 24 años. «¿Por qué haría eso?», preguntó directamente. Jonas se encogió de hombros. «Porque, a diferencia de lo que quizá haya leído en esos periódicos, creo en escuchar ambos lados de una historia antes de juzgar». Sus ojos azules se mantuvieron firmes en los de ella. «Y he sido Ranger el tiempo suficiente para saber que no todos los que huyen son culpables. Algunos solo escapan de una justicia que se les negó».
Sus palabras tocaron un rincón sensible del corazón de Rhea. Desvió la mirada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. «Gracias», murmuró, esta vez con voz suave. Jonas asintió. «Espere aquí. Cuidaré de su caballo y hablaré con Mae. Parece que necesita una comida caliente y una cama de verdad». Mientras él conducía la yegua hacia el establo, Rhea se preguntó si acababa de cometer un error al aceptar su ayuda. La confianza no le había traído más que desgracias. Pero algo en la manera directa y honesta del Ranger la hizo dudar. Tal vez, solo esta vez, la bondad de un hombre no escondía segundas intenciones. La pensión de Mae Larkin era una modesta construcción de 2 pisos al extremo este del pueblo. A diferencia de la mayoría de los edificios de Terlingua, lucía una capa reciente de pintura blanca y cortinas limpias en las ventanas. En el jardín lateral crecía una huerta pequeña, protegida del sol abrasador por un toldo de lona. La dueña abrió la puerta tras el golpe de Jonas. Una mujer entrada en años, de cabello gris recogido en un moño severo y mirada afilada que no dejaba pasar detalle. Mae Larkin la miró de arriba abajo, con un gesto que no revelaba nada. «Mae Larkin», dijo Jonas mientras se quitaba el sombrero. «Esta es Rhea Calvert. Busca alojamiento por unos días». «Ah, ¿sí?», respondió Mae sin apartar la vista del rostro de la joven. «¿Y usted responde por ella, Ranger Creed?» «Así es», contestó Jonas con firmeza. Mae frunció los labios. «Bueno, supongo que toda amiga de un Ranger es bienvenida aquí. Tengo una habitación libre, arriba, al final de las escaleras. $3 la noche, con desayuno y cena incluidos». Era caro, pero Rhea ya lo esperaba. Metió la mano en su bolso para sacar el dinero. «Yo cubro la primera noche», dijo Jonas de pronto. «No hace falta», protestó Rhea, pero él ya le había entregado las monedas a Mae. «Considérelo una bienvenida a Terlingua», murmuró él. «Puede arreglar cuentas mañana». Mae guardó el dinero y se hizo a un lado para dejarla entrar. «La cena es a las 6 en punto. No me gusta esperar a los rezagados». «Sí, señora», respondió Rhea, cruzando el umbral hacia el interior fresco de la casa. El aroma a cera y pan recién horneado le llenó los sentidos, provocándole una punzada de nostalgia. «Traeré sus alforjas enseguida», dijo Jonas, volviendo a colocarse el sombrero. «Mae, como siempre, un placer». La mujer de cabello gris se suavizó un poco. «¿Vendrá a cenar, Ranger? Preparé estofado de venado». «Por nada del mundo me lo perdería», respondió con una sonrisa que le iluminó el rostro serio. «Hasta entonces, señorita Calvert». Rhea lo vio marcharse, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Jonas Creed no era como ningún hombre de la ley que hubiera conocido antes, pero sabía que las apariencias engañaban. Lo había aprendido a la fuerza con Elias Ward, cuyo encanto había ocultado un monstruo. Mae la condujo a una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. Tenía una cama angosta cubierta con una colcha de retazos, una palangana de porcelana sobre una mesa, un pequeño tocador y una mecedora junto a la ventana que daba al pueblo. «El baño está al final del pasillo», explicó Mae. «Hay toallas limpias en el cajón y dejé una jarra de agua para que se lave». Antes de irse, se detuvo en el umbral. «El Ranger Creed es un buen hombre. Si él dice que se puede confiar en usted, eso me basta». Su expresión se ablandó apenas un poco. «Pero le advierto algo, muchacha. Este pueblo vive del chisme como otros viven del pan. Lo que sea que esté huyendo, no tardará en saberse en Terlingua». Antes de que Rhea pudiera responder, Mae ya había cerrado la puerta, dejándola sola con sus pensamientos. Se dejó caer en la cama, vencida por el cansancio. Llevaba 2 semanas viajando, durmiendo al raso, siempre con el miedo de ser alcanzada. No había matado a Elías, aunque el cielo sabía que lo merecía por todo lo que le había hecho. Cuando lo hallaron muerto en su casa de Dallas, con el cuchillo ensangrentado junto a la cama, todas las pruebas apuntaron a ella. Nadie creyó que había sido en defensa propia.
Nadie se preocupó por los moretones en su cuerpo, ni por las costillas rotas que aún le dolían al respirar. Huyó antes de que pudieran colgarla, llevándose solo lo que podía cargar y el dinero que había logrado esconderle durante años. Esperaba llegar a California, perderse entre los pueblos del oro, donde nadie preguntaba por el pasado de una mujer. Pero el destino la había dejado en Terlingua, un pueblo minero aferrado al borde del desierto, y con un ranger decidido a ayudarla. La idea debería haberla asustado, pero en cambio, sintió el primer destello de esperanza en meses. Tal vez allí, en ese rincón polvoriento de Texas, pudiera hallar un respiro antes de seguir su camino. La cena en la pensión de May Larkin fue tranquila. Además de Rhea y Jonas, solo estaban Lyle Danner, un vendedor ambulante, y Clara Wynne, una viuda que enseñaba en la pequeña escuela del pueblo. Mae sirvió estofado de venado, pan de maíz y tarta de manzana. La comida era sencilla pero sabrosa, y Rhea se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no probaba un plato caliente. Durante la cena, sintió la mirada de Jonas, atenta pero sin invadir. Él conversaba con los demás con naturalidad. Habló del clima, de un nuevo cargamento que había llegado a la tienda general y del futuro de la mina de cinabrio, el corazón de Terlingua. Ni una sola vez mencionó los rumores que habían seguido a Rhea hasta el pueblo, ni la sombra de sospecha que pesaba sobre ella. Después, cuando Lyle Danner se retiró y Clara Wynne ayudaba a Mae con los platos, Jonas la invitó a salir al porche. La noche era fresca. Las estrellas comenzaban a encenderse sobre el cielo oscuro. ¿Cuánto piensa quedarse en Terlingua?, preguntó Jonas, apoyado en la barandilla. No mucho, respondió Rhea. Voy hacia el oeste, ¿a California? Jonas asintió despacio, mirando hacia el horizonte. Entonces supongo que esta no será su última parada, murmuró. Rhea lo observó, preguntándose si aquel hombre, con su calma y su voz firme, sería su salvación o su próxima decepción. Es un camino duro para una mujer sola, observó Jonas Creed, con tono sereno pero preocupado, sobre todo para alguien que está siendo perseguida. Rhea se tensó al instante. ¿Así que por eso me ayudó hoy? ¿Para interrogarme sobre lo de Dallas? Jonas negó con la cabeza. No pregunto como ranger, señorita Calvert. Le hablo como alguien que se preocupa por su seguridad. ¿Y por qué habría de preocuparse por mí?, replicó Rhea con el filo del cansancio en la voz. Usted no me conoce. No, no la conozco, admitió él. Pero sé reconocer los problemas cuando los tengo delante, y usted está metida hasta el cuello. Se giró para mirarla de frente. También sé lo que es el miedo, y usted lo lleva encima como una segunda sombra. Sea lo que sea que ocurrió en Dallas, no creo que haya sido tan simple como cuentan los periódicos. Rhea apartó la mirada sintiendo un nudo en la garganta. Da igual lo que diga, susurró. Nadie me creyó entonces. ¿Por qué habría de hacerlo usted? Jonas permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Porque he visto demasiadas cosas en mis años como ranger, y he aprendido que la justicia y la ley no siempre caminan por el mismo sendero. Su voz sonó grave, sincera. Y porque confío en mi instinto. Y él me dice que usted no es una asesina. Las palabras quedaron flotando entre ambos, pesadas y dulces a la vez. Rhea quiso creerle, quiso confiar, pero la experiencia la había vuelto cautelosa. Tiene razón en una cosa, dijo al fin, con voz baja. No maté a mi esposo, pero no tengo una sola prueba que lo demuestre. Cuénteme lo que pasó, pidió Jonas con suavidad. Y bajo el cielo inmenso de Texas, mientras el canto de los grillos llenaba el silencio del desierto, Rhea le contó su verdad. Le habló de cómo conoció a Elias Ward cuando apenas tenía 20 años, de su encanto, su dinero y las promesas que la cegaron, de una boda que pareció un sueño, y de cómo, poco a poco, aquel hombre cambió. La desconfianza, los celos, los gritos, hasta el primer golpe en una noche de borrachera.
Debí irme entonces, murmuró con la mirada perdida. ¿Pero a dónde? Mis padres habían muerto, no tenía familia ni dinero. Y Elías me convenció de que nadie más me querría. Le habló de 3 años de miedo, de vecinos que fingían no oír los gritos, de un médico, Doc Silas Horn, que le entablilló el brazo roto y le aconsejó ser más complaciente con su marido. Y luego, aquella noche. Elías llegó borracho, furioso, gritando que ella lo engañaba con un hombre al que apenas había saludado en la iglesia. Tenía un cuchillo, susurró ella temblando. Dijo que grabaría su nombre en mi rostro, para que todos supieran que yo le pertenecía. Tragó saliva, la voz quebrándose. Me defendí por primera vez, lo empujé, cayó y golpeó la cabeza contra la chimenea. Había tanta sangre. Rhea corrió a encerrarse en su habitación, aterrada. A la mañana siguiente, Elías estaba muerto, el cuchillo clavado en su pecho. Pero yo no lo puse allí, dijo con voz hueca. Alguien más entró esa noche, alguien que quería verlo muerto, y que me culparan a mí. Cuando entendí lo que pasaba, ya era tarde. El sheriff había llegado, y todas las pruebas apuntaban hacia mí. Jonás escuchó sin interrumpirla, el rostro grave, los ojos llenos de comprensión. Es una historia dura, señorita Calvert, dijo finalmente, y una carga demasiado pesada para llevarla sola. ¿Usted me cree?, preguntó Rhea, apenas atreviéndose a respirar. Jonás la miró con firmeza. Sí, dijo simplemente. Sí, le creo. Esa sola palabra fue como un hilo lanzado a una mujer que se estaba ahogando. Rhea cerró los ojos. El alivio la sacudió tan fuerte que sus rodillas flaquearon. Jonás la sostuvo por el codo. Despacio, murmuró. Ha cargado con esto sola por demasiado tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, apenas en un hilo de voz. Ahora descansará, respondió él con decisión. Mañana veremos cómo seguir. ¿Veremos?, repitió Rhea sorprendida. Jonás sonrió apenas, con determinación. Me hice Ranger para defender la justicia. Y por lo que oigo, la justicia le ha fallado. Si puedo, voy a enmendar eso. Por primera vez en meses, Rhea sintió que el peso que la aplastaba se aligeraba un poco. No estaba sola. Esa certeza la hizo llorar en silencio. Gracias, susurró. Jonás soltó suavemente su brazo. No me lo agradezca todavía. Falta mucho por recorrer. Se colocó el sombrero y añadió. Pasaré por usted en la mañana. Duerma bien, señorita Calvert. Rhea lo vio alejarse hasta que su silueta se fundió con la oscuridad. Se preguntó si había cometido un error al confiarle su historia. O si, por fin, había encontrado al único hombre capaz de ayudarla a recuperar la vida que le habían arrebatado. A la mañana siguiente, el sol ya abrazaba el horizonte cuando Rhea bajó a desayunar. En la cocina, May Larkin amasaba pan con manos fuertes cubiertas de harina. Hay café en la estufa, dijo a modo de saludo, y galletas calientes en el horno. La mantequilla y las conservas están en la mesa. Gracias, respondió Rhea, sirviéndose una taza del café negro y amargo. Mae la observó con ojo agudo mientras trabajaba la masa. El Ranger Creed vino temprano esta mañana, dijo en tono casual, aunque la curiosidad se notaba en su voz. Y por lo que vi, no parece de los que ayudan a cualquiera. Pasó temprano, apenas con la primera luz, comentó May Larkin, sin apartar las manos de la masa. Me pidió que le dijera que volverá alrededor de las 9 para recogerla. Dijo algo de mostrarle el pueblo. Rhea Calvert asintió, ocultando su sorpresa tras la taza de café. No esperaba que Jonás Creed regresara tan pronto, ni siquiera que regresara. Parte de ella estaba convencida de que, con la claridad del día, él reconsideraría su ayuda y se alejaría de sus problemas. Es un buen hombre, el Ranger, continuó Mae, con voz aparentemente despreocupada, aunque sus ojos brillaban con perspicacia. El mejor que ha tenido este pueblo. Justo, honesto, y eso vale más que el oro por aquí.
Parece serlo, respondió Rhea con cautela. Mae golpeó la masa contra el molde engrasado y la cubrió con un paño. No me malinterprete, muchacha, no soy ingenua. Esos periódicos de Dallas pueden decir lo que quieran, pero llevo toda mi vida observando rostros, y uno aprende a distinguir cuando alguien miente. Se limpió las manos en el delantal y añadió con calma: y usted no tiene los ojos de una asesina. Antes de que Rhea pudiera responder, un golpe sonó en la puerta principal. Mae asintió hacia el pasillo. Ha de ser él. No lo haga esperar. En el porche, Jonas Creed la esperaba con el sombrero en la mano. Recién afeitado, con camisa blanca limpia bajo el chaleco y la estrella plateada reluciendo en el pecho, parecía menos severo que la noche anterior. Buenos días, señora Calvert. La saludó con una leve inclinación de cabeza. Pensé que tal vez querría ver un poco de Terlingua a la luz del sol. Se lo agradezco, respondió ella, saliendo al resplandor de la mañana. Caminaron juntos por la calle principal. Jonas le fue señalando los lugares del pueblo: la tienda general, la oficina del tasador, la barbería que también hacía de consultorio dental y la pequeña iglesia donde cada domingo se celebraba misa, con o sin pastor. Es más pequeño de lo que imaginaba, comentó Rhea. Terlingua todavía es joven, explicó Jonas. La mina de cinabrio lleva funcionando apenas una década. Antes de eso, nadie tenía motivos para vivir en esta parte de Texas. Muy dura, demasiado lejos de todo. Y aún así, usted está aquí, observó ella. Jonas sonrió de medio lado. Voy donde los Rangers me envían, pero le he tomado cariño al lugar. Hay una sinceridad en el desierto. No pretende ser otra cosa que lo que es. Mientras caminaban, Rhea no pudo evitar notar las miradas y murmullos que los seguían. Jonas parecía ajeno a ellos, pero ella sentía la tensión subirle por los hombros. «Tienen curiosidad por usted», dijo él en voz baja, al percibir su incomodidad. Lo más emocionante que ha pasado aquí en meses fue cuando la mula de Pete escapó y pisoteó la huerta de la señora Wilson. «No estoy aquí para entretener a nadie», replicó Rhea con sequedad. «No, claro que no», admitió Jonas. «Pero mientras estén ocupados mirando la novedad de verla conmigo, no pensarán tanto en lo que dicen los periódicos». Llegaron a un edificio modesto al final de la calle, la cárcel y oficina del Ranger. Por dentro era sencillo, casi austero. Un escritorio, una silla, un perchero con armas, una estufa de hierro en la esquina y 2 celdas vacías al fondo. Jonas cerró la puerta y le ofreció el asiento mientras él se apoyaba en el escritorio. «He estado pensando en su situación», dijo sin rodeos, «y, a mi parecer, tenemos 2 caminos. Puede seguir hacia California, empezar una nueva vida, siempre con miedo de que la encuentren, o intentar limpiar su nombre». Rhea lo miró, incrédula. «¿Limpiar mi nombre? ¿Cómo?» «Las pruebas son circunstanciales», la interrumpió Jonas. «Usted misma dijo que alguien más estuvo en la casa esa noche. Alguien que quería a Elias Ward muerto y a usted como culpable. Pero no tengo cómo demostrarlo», protestó Rhea. «Nadie vio nada, nadie oyó nada. Nadie que usted sepa», replicó él. «Pero eso no significa que no existan testigos, y encontrarlos empieza por saber quién habría querido muerto a su esposo». Rhea negó con la cabeza, abrumada por la idea. Elias tenía rivales de negocios, sí. No era un hombre querido ni siquiera entre sus socios. Pero matar. «Por menos que eso han matado hombres», dijo Jonas con gravedad. «¿Y enemigos personales? ¿Alguien con motivos para odiarlo?» Rhea pensó un momento, tratando de recordar. Había un hombre, Gideon Pike. Elías lo mandó arrestar por robo. Decía que le había quitado dinero de la empresa. Gideon perdió todo: su trabajo, su casa, su reputación. Su esposa lo abandonó, se llevó a sus hijos al este. Escuché que empezó a beber y a hacer amenazas. «Es un comienzo», asintió Jonas, enderezándose. «¿Y sobre su vida personal? ¿Alguien sabía del maltrato?» Rhea sintió arder las mejillas.
Lo oculté todo lo que pude. Pero mi criada, Nora Vale, lo sabía. Me ayudaba a cubrir los moretones. Me traía hielo cuando las hinchazones eran peores. ¿Alguien más? Doc Silas Horn, dijo tras dudar. Me atendió varias veces. Sabía lo que pasaba, aunque prefirió mirar hacia otro lado. Jonas asintió despacio, pensativo. Nora podría declarar lo que vio, y si ese médico tiene registros de sus heridas, servirían como prueba de lo que sufrió. Sus ojos azules brillaron con determinación. Si existe una oportunidad de demostrar su inocencia, empezaremos por ahí. Rhea lo observó en silencio, sintiendo como una chispa de esperanza, débil pero viva, empezaba a encenderse en su pecho. Una chispa diminuta de esperanza empezó a florecer en el pecho de Rhea Calvert. ¿De verdad cree que podamos descubrir la verdad?, preguntó con voz apenas audible. El rostro de Jonas Creed mostraba determinación y sinceridad. No voy a mentirle, señorita Calvert, no será fácil, y nadie puede prometerle un final feliz. Pero creo en la justicia, y lo que le hicieron a usted no fue justo. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó ella de pronto. ¿Por qué arriesgar su reputación, su carrera, por una desconocida? Jonas permaneció callado unos instantes. Sus ojos azules se perdieron en un punto más allá de su hombro, y cuando habló, su voz sonó grave, cargada de una emoción contenida. Mi hermana June Merrin estaba casada con un hombre como su Elías, encantador de puertas para afuera, un monstruo dentro de casa. Yo servía entonces con los Rangers en la frontera. Cuando su carta pidiendo ayuda me alcanzó, ya era tarde. Su mandíbula se tensó. Dijeron que cayó por las escaleras, pero yo sabía lo que él le había hecho. Lo siento mucho, susurró Rhea, conmovida. Jonas la miró con una intensidad que le erizó la piel. No pude salvar a June, pero quizás pueda ayudarla a usted. En ese instante, algo cambió entre ellos. Una conexión silenciosa nació del dolor compartido, del reconocimiento mutuo de las heridas que el tiempo no había cerrado. Rhea vio en él no solo a un Ranger decidido a hacer justicia, sino a un hombre atormentado por su propio fracaso. «De acuerdo», dijo ella al fin, con un hilo de voz. «¿Por dónde empezamos?» «Por enviar unos telegramas», respondió Jonas, recuperando su tono práctico. «Tengo contactos en Dallas, otros Rangers que podrían hacer preguntas discretas. También debo avisar a mi capitán que me ausentaré un tiempo de Terlingua». «¿Va a ir a Dallas?», preguntó Rhea, alarmada. «Eso es demasiado peligroso, si alguien lo reconoce». «Soy un Ranger de Texas, señorita Calvert», le recordó él con firmeza. «Mi placa me da derecho a hacer preguntas sin levantar sospechas. Y no soy precisamente un rostro conocido entre la alta sociedad de Dallas». Rhea no estaba convencida, pero la determinación de Jonas era inquebrantable. ¿Y qué se supone que haga yo mientras usted arriesga la vida allá? ¿Esperar? Jonas esbozó una sonrisa leve. En realidad, pensé que podría ayudarme a hacer una lista de todas las personas que tuvieran algún motivo para querer muerto a su marido, o que pudieran haber visto algo extraño en los días previos. Abrió un cajón del escritorio y sacó papel y lápiz. Cuanta más información tengamos, más cerca estaremos de la verdad. Durante varias horas trabajaron juntos. Rhea rebuscó entre sus recuerdos los sirvientes que habían pasado por la casa de los Ward, los socios de negocios de Elias, las esposas de la alta sociedad que siempre la habían mirado por encima del hombro, juzgándola por haber ascendido demasiado alto al casarse con uno de los hombres más ricos de Dallas. Al caer la tarde, Jonas ordenó sus apuntes en un plan claro de investigación. «Partiré mañana en la diligencia hacia Dallas», dijo finalmente. «Es un viaje largo, casi una semana, pero puedo enviar telegramas desde las paradas si descubro algo». «¿Y yo?», preguntó Rhea inquieta. «No puedo quedarme en casa de May Larkin para siempre». Jonas lo pensó un momento. En realidad, Mae podría necesitar ayuda con la pensión. Ya no es tan joven,
y su artritis le complica las cosas. Hizo una pausa al notar la expresión de ella. Claro, solo si no le molesta el trabajo doméstico. No me molesta, repuso Rhea con rapidez. No estoy por encima del trabajo honrado. Pero, ¿no hablará la gente? ¿No se preguntarán por qué de pronto me convierto en sirvienta? Que hablen, dijo Jonas con voz firme. Es mejor que quedarse sin hacer nada, siendo el blanco de las habladurías. Además, Mae sabe hacerse respetar. Nadie se atreverá a insultar a una mujer bajo su techo. Rhea asintió, aunque con dudas. No tenía muchas opciones. Sus ahorros eran escasos. Y continuar sola rumbo a California, con solo una vaga promesa de anonimato, le parecía ahora vacío frente a la posibilidad de limpiar su nombre. Al anochecer, Jonas la acompañó de regreso a la pensión. La conversación se volvió más ligera. Él le habló de su infancia en las colinas del centro de Texas, y ella de los años felices en la pequeña granja de sus padres, cerca de Houston, antes de que la fiebre se los llevara. Al llegar a la verja, Jonas se detuvo. Hablaré con Mae sobre el trabajo. Pasaré en la mañana antes de partir, para decirle cómo iniciaré la investigación. Tenga cuidado en Dallas, dijo Rhea, impulsivamente. Quien mató a Elias y me culpó sigue allá afuera. Si descubre lo que está haciendo. Jonas suavizó su expresión. He sido ranger 8 años, señorita Calvert. Sé cuidar mis espaldas, dijo y luego añadió más bajo. Pero agradezco su preocupación. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. Rhea sintió algo tibio expandirse en su pecho, algo que no sentía desde antes de que Elías destruyera su confianza. Jonas aclaró la garganta y retrocedió un paso. Buenas noches, señorita Calvert. Buenas noches, Ranger Creed, murmuró ella. Mientras lo observaba alejarse, una brisa cálida le revolvió el cabello. 2 días atrás había sido una fugitiva sin rumbo, temerosa y sola. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito, y a alguien que creía en ella. Por primera vez en muchos meses, Rhea Calvert tenía un plan, un aliado, y una pequeña chispa de esperanza de poder recuperar su nombre y su vida. A la mañana siguiente, todo quedó arreglado con May Larkin durante el desayuno. A cambio de ayudar con la limpieza, la cocina y la colada, Rhea recibiría alojamiento, comida y una pequeña paga semanal. Mae dejó claro que esperaba trabajo constante, pero también prometió un trato justo. El Ranger habla muy bien de usted, dijo la mujer mayor mientras lavaban los platos del desayuno. Dice que la vida le ha jugado sucio. Bueno, yo sé algo de eso también. Le lanzó una mirada cómplice. Mi marido se fugó con una muchacha del salón, 20 años más joven. Me dejó con deudas y el corazón hecho pedazos. Me tomó años levantar esta casa desde cero. Por eso no juzgo tan rápido a quien ha recibido golpes de la vida. Gracias, respondió Rhea con sinceridad, conmovida por la rudeza amable de la mujer. Mae asintió con un gesto seco. Nada de sentimentalismos, muchacha. Aquí cada quien se gana su pan. No dirijo una casa de caridad. Fiel a su palabra, Jonas Creed llegó a la pensión antes de partir. Llevaba alforjas al hombro, su placa reluciendo sobre el chaleco, y una expresión de concentración que lo hacía parecer aún más resuelto. He conseguido pasaje en la diligencia de la mañana, le dijo a Rhea en el porche, mientras el sol naciente alargaba las sombras sobre el patio. Si todo sale bien, estaré en Dallas en una semana. ¿Y después?, preguntó ella. Después empezaré a hacer preguntas, respondió él. Discretamente, pero a fondo. Primero iré tras Gideon Pike, averiguar dónde estaba la noche del asesinato y si tuvo medios o motivos. Luego intentaré encontrar a Nora Vale. Quizás sepa más de lo que cree. Sacó un papel doblado y se lo entregó. Aquí está la dirección de un amigo en Austin, otro Ranger. Si algo sucede mientras estoy fuera o si se siente en peligro, envíe un telegrama a esa dirección.
Rowan King acudirá. Rhea guardó el papel en el bolsillo, conmovida por su previsión. ¿Cuánto tiempo estará fuera? Difícil de decir. Al menos unas semanas, tal vez más, según lo que encuentre. Jonas se puso serio. Señorita Calvert, quiero que sepa que no pienso abandonar esto. No importa cuánto tarde. Voy a llegar al fondo de la verdad. Tiene mi palabra. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y el sonido de su voz profunda le hizo temblar el corazón. Gracias, Jonas, murmuró ella, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. A lo lejos sonó la trompeta de la diligencia, rompiendo el momento. Jonas miró hacia el centro del pueblo y luego volvió a ella. Ese es mi aviso, dijo ajustándose el sombrero. Manténgase alerta mientras estoy fuera y confíe en Mae. Es una aliada más fuerte de lo que parece. Impulsivamente, Rhea tomó su mano. Cuídese, susurró. Jonas apretó suavemente sus dedos. Un gesto breve pero lleno de significado. Después, se dio media vuelta y bajó por el camino hacia la diligencia. Su silueta alta se fue perdiendo tras la curva del camino. Rhea lo observó hasta que desapareció, y luego regresó al interior, donde Mae ya la esperaba para enseñarle las tareas del día. Comenzaba un nuevo capítulo. Trabajo, espera, esperanza y miedo. Pero por primera vez desde que huyó de Dallas, no estaba sola en su lucha, y eso lo cambiaba todo. Los días en la pensión de Mae Larkin tomaron pronto un ritmo constante. Rhea se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de los huéspedes. Limpiaba habitaciones, lavaba ropa y ayudaba a hornear pan o cocinar la cena. El trabajo era duro, pero honesto, y encontró consuelo en la rutina, en el olor del jabón, en el calor del horno, en el simple hecho de sentirse útil. Mae resultó ser una jefa justa, gruñona, sí, pero rápida para reconocer cuando Rhea hacía bien su labor. Y sobre todo, una mujer con carácter. Cuando los curiosos del pueblo murmuraban, bastaba una mirada de acero suya para que callaran. No les dé importancia, le aconsejó después de un incómodo encuentro en la tienda general. La mitad de ellos ni siquiera entiende bien lo que leen en esos periódicos. Y la otra mitad solo busca algo de qué hablar. Pronto encontrarán otro chisme. Y tenía razón. Con el paso de las semanas, el revuelo por la llegada de Rhea se fue apagando. La gente se acostumbró a verla caminando junto a Mae por las calles de Terlingua, cargando cestas de ropa limpia o entregando comida a los enfermos. Algunos aún cruzaban la calle al verla, pero otros empezaron a saludarla con un leve gesto o una sonrisa educada. Una tarde llegó un telegrama. Las palabras eran escuetas pero poderosas. Investigación avanza. Stop Bike localizado. Stop Nora dispuesta a hablar. Stop más pronto. Stop cuídese. Stop Jonas. El breve mensaje le trajo alivio y una punzada de ansiedad. Jonas estaba avanzando, sí, pero también se estaba adentrando en terreno peligroso. ¿Cuánto más tardaría? ¿Y qué riesgos corría al remover secretos que poderosos hombres querían mantener enterrados? Pasaron 2 semanas más antes del siguiente telegrama. Regresando a Terlingua. Stop. Llegando con la diligencia del viernes. Stop. Tengo noticias. Stop, Jonas. Ese viernes no podía llegarlo bastante pronto. Durante los días previos al viernes, Rhea Calvert no lograba concentrarse en nada. Se le quemó una tanda de galletas y rompió una de las tazas preferidas de Mae Larkin. La mujer la observó con esa mirada que lo decía todo, pero no comentó nada. Simplemente le asignó tareas que no exigieran demasiada atención. Cuando por fin llegó el viernes, Rhea apenas podía contener la ansiedad que le bullía por dentro. Se cambió de vestido 3 veces antes de decidirse por uno sencillo de algodón azul que Mae le había ayudado a coser con una tela comprada en la tienda del pueblo. Su cabello, más largo desde que vivía en Terlingua, lo recogió en un moño prolijo, dejando algunos rizos sueltos alrededor del rostro. «Te ves bien», dijo Mae desde el marco de la puerta con su tono seco de siempre.
aunque no recuerdo que el Ranger sea de los que notan esas cosas. Rhea sintió cómo se le encendían las mejillas. Solo quiero verme presentable. Ajá, respondió Mae, poco convencida. La diligencia llega al mediodía. Más vale que vayas a esperarla, porque aquí no vas a hacer nada hasta oír lo que tenga que decirte. Agradecida por su comprensión, Rhea caminó hasta la parada de la diligencia en el centro del pueblo. Como siempre, una pequeña multitud se había reunido. La llegada del correo semanal era un acontecimiento en Terlingua. Traía cartas, provisiones y de vez en cuando, nuevos rostros. El traqueteo de las ruedas y el chasquido del látigo anunciaron su llegada. El corazón de Rhea latía con fuerza cuando el carruaje cubierto de polvo se detuvo frente al salón. El conductor saltó para abrir la puerta y los pasajeros empezaron a bajar. Un vendedor con su maletín de muestras, una pareja de aspecto respetable que debían de ser los nuevos maestros de escuela, y por fin, Jonas Creed. Él parecía más delgado, con el rostro marcado por el cansancio y una sombra de barba oscureciéndole la mandíbula, pero sus ojos se iluminaron al encontrarla entre la multitud, y avanzó hacia ella sin apartar la vista, ignorando las miradas curiosas de los demás. Señorita Calvert, la saludó con formalidad, aunque su mirada transmitía una calidez que contradecía su tono. Ranger Creed, respondió ella, conteniendo las ganas de abrazarlo. Bienvenido de nuevo a Terlingua. Jonas echó un vistazo alrededor y dijo en voz baja: Quizá deberíamos hablar en un lugar más privado. Mae lo espera para cenar, pero tenemos unas horas, respondió Rhea. Caminaron juntos hasta la pequeña iglesia a las afueras del pueblo. El edificio estaba vacío y silencioso esa tarde de entresemana, y dentro, los bancos de madera y el altar sencillo ofrecían un refugio tranquilo, lejos de oídos curiosos. Sentados en el último banco, Jonas se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello, gesto que revelaba agotamiento. Han sido 5 semanas largas, dijo con voz baja. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó ella, sin poder contenerse. Jonas esbozó una sonrisa cansada. Encontré lo suficiente para saber que decía la verdad, Rhea, y lo bastante para empezar a construir un caso contra el verdadero asesino. Una mezcla de esperanza y miedo le oprimió el pecho. ¿Sabe quién mató a Elías? Creo que sí. Jonas sacó un papel doblado del bolsillo del chaleco y se lo entregó. Es una declaración jurada de su criada, Nora Vale. Confirma los abusos que sufrió a manos de Elías y declara que usted permaneció encerrada en su habitación toda la noche tras la discusión. Además, dice haber visto a un hombre salir por la puerta de la cocina en las primeras horas de la mañana, un hombre que reconoció como Keith Merrin. Rhea sintió que el aire le faltaba. ¿Keith Merrin? ¿El socio de mi marido? Jonas asintió con seriedad. Él mismo. Investigando sus negocios, descubrí que Ward y Merrin estaban al borde de la ruina. Malas inversiones, deudas. Hace poco, Merrin había contratado un seguro de vida a nombre de Elías, con la empresa como beneficiaria. Eso es monstruoso, susurró ella. Y hay más, continuó Jonas. Hablé con Gideon Pike, el hombre que mencionó. Estaba furioso por la falsa acusación de robo, pero tenía una coartada sólida para la noche del crimen. Sin embargo, me dijo algo interesante. Cree que lo inculparon para desviar la atención de los problemas financieros, y sospecha que fue Merrin quien plantó las pruebas en su contra. Jonas se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de determinación. Merrin necesitaba dinero desesperadamente. Con Elías muerto, podía cobrar el seguro y quedarse con el control total de la compañía. Y si usted era condenada por el asesinato, mejor aún, nadie investigaría demasiado los asuntos de un empresario muerto a manos de su esposa celosa. Rhea se quedó inmóvil, intentando asimilar la magnitud de la traición. Keith Merrin había compartido su mesa. Le había ofrecido consuelo después de los arranques violentos de Elías. Y todo el tiempo había estado planeando un crimen.
¿Tiene pruebas suficientes?, preguntó al fin, aferrándose a lo práctico. Aún no las suficientes para un tribunal, admitió Jonas. El testimonio de Nora es fuerte, pero es la palabra de una sirvienta contra un hombre influyente. Necesitamos más. Hizo una pausa y añadió: hay algo más. El doctor Silas Horn, que la atendió, guardó registros detallados de sus lesiones. Al principio no quería mostrármelos, pero cuando le recordé que su silencio sobre un caso evidente de abuso podía ser considerado negligencia penal, cambió de actitud y colaboró. Las palabras de Jonas resonaron en el aire silencioso de la iglesia. Y por primera vez, Rhea sintió que la verdad, la suya, la que nadie había querido oír, por fin tenía una oportunidad de salir a la luz. La expresión de Jonas Creed se endureció con disgusto. Los registros muestran un patrón claro de violencia, dijo con voz grave. Costillas rotas, un hombro dislocado, moretones en forma de puño y de bota. Hizo una pausa antes de añadir con el ceño fruncido. La última anotación fue 3 días antes del asesinato. Conmoción cerebral y posible hemorragia interna. Doc Silas Horn advirtió a Elias Ward que, si volvía a llevarla en esas condiciones, estaría obligado a reportarlo a las autoridades. Las lágrimas ardieron en los ojos de Rhea Calvert ante aquella descripción fría y médica de su sufrimiento. Entonces, él sabía, murmuró. Sabía que su tiempo se acababa, que alguien podría intervenir. Sí, respondió Jonas con suavidad. Y creo que le contó a Kate Merrin sobre la advertencia del doctor. Eso pudo precipitarlo todo. Merrin vio la oportunidad de resolver sus problemas financieros y deshacerse de su socio de una vez, culpándola a usted del crimen. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Rhea, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Jonas tomó su mano entre las suyas. Su palma, áspera y cálida, le transmitió una extraña calma. Ahora reuniremos más pruebas, dijo. He hablado con mi capitán, le expliqué el caso. Me autorizó oficialmente a investigarlo, lo que me da poder legal para seguir adelante. Tengo que regresar a Dallas, pero esta vez con respaldo jurídico. Tendremos que revisar los registros contables, interrogar testigos y preparar un caso sólido ante el juez. ¿Y yo?, preguntó ella en voz baja. ¿Debo quedarme aquí o ir con usted? Jonas apretó suavemente su mano. Eso depende de usted. Terlingua sigue siendo un lugar seguro. Nadie la buscará aquí. Pero si viene conmigo a Dallas, tendrá que mantenerse oculta hasta que estemos listos para actuar. Será arriesgado. Podría ayudarle con la investigación, insistió Rhea. Conozco detalles sobre Elias y sobre Merrin, sus negocios, sus costumbres. Puedo serle útil. Jonas la miró con atención, estudiando su rostro. ¿No le da miedo volver a Dallas después de todo lo que vivió allí? Rhea lo pensó un largo momento. El solo recuerdo de esa ciudad le oprimía el pecho, las calles, las miradas, el peso del desprecio. Pero quedarse atrás, esperándolo mientras él se jugaba la vida por limpiar su nombre, le parecía aún más insoportable. Tengo miedo, admitió. Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida huyendo, sin saber si mañana me atraparán. Enderezó los hombros. Quiero ayudar a llevar a Kate Merrin ante la justicia por lo que le hizo a Elias, pero sobre todo, por lo que intentó hacerme a mí. Un brillo de orgullo y algo más profundo cruzó los ojos de Jonas. Lo imaginé, dijo en voz baja. Es usted la mujer más valiente que he conocido, Rhea Calvert. Aquellas simples palabras, dichas con tal convicción, le atravesaron el corazón. Sin pensar, Rhea se inclinó y rozó sus labios con los de él en un beso breve, tembloroso. Jonas se quedó inmóvil un segundo, sorprendido, antes de alzar una mano para acariciarle la mejilla, devolviéndole el beso con una ternura que la hizo olvidar todo lo demás. Cuando se separaron, Rhea estaba sonrojada. Lo siento. No debería... No se disculpe, interrumpió Jonas con la voz ronca. No por eso, nunca por eso.
Le pasó el pulgar por la mejilla y luego, con un esfuerzo visible, retiró la mano. Pero nos esperan días duros. Necesitamos mantener la cabeza fría. Rhea asintió, comprendiendo, aunque en su pecho guardó la promesa no dicha de que, cuando todo terminara, habría tiempo para lo que había nacido entre ellos. ¿Cuándo partimos a Dallas?, preguntó, volviendo al asunto práctico. El lunes, en la diligencia de la mañana, respondió Jonas. Viajaremos con cuidado. Usted será mi hermana bajo un nombre falso. Tengo documentos preparados. En Dallas se quedará con una amiga mía, Ada Flynn, una viuda que vive en las afueras. Nadie hará preguntas si acoge a una parienta llegada de otro estado. El plan era sensato, pero el solo pensamiento de regresar a la ciudad donde la habían llamado asesina le revolvía el estómago. Jonas lo notó. No dejaré que nada le pase, prometió. Estamos juntos en esto, hasta el final. Juntos, repitió Rhea, aferrándose a la palabra, al hombre que la había creído cuando nadie más lo hizo, que había puesto su carrera en riesgo por ella. Por primera vez en años, sintió que alguien la consideraba digna de ser defendida. Mae Larkin recibió la noticia de su inminente partida con una calma sorprendente. Siempre supe que no te quedarías en Terlingua para siempre, dijo mientras preparaban la cena. Tienes demasiado fuego en el alma para un lugar como este. Se volvió hacia ella y añadió, con voz más suave, pero regresa a visitarme cuando todo esto termine. Me acostumbré a tenerte aquí rondando la cocina. Rhea sonrió con lágrimas contenidas. Entendió que, sin proponérselo, había encontrado algo parecido a un hogar. El fin de semana pasó entre preparativos. Jonas se alojó en la pensión, comiendo junto a los otros huéspedes y pasando largas horas con ella, afinando los detalles del viaje. Viajarían por separado, él como el Ranger Jonas Creed y ella bajo su nuevo nombre, Sarah Callahan, la supuesta hermana del Ranger. La historia que Jonas Creed había trazado era tan clara como peligrosa. Viajando bajo la apariencia de una viuda llamada Sarah Callahan, Rhea Calvert sería presentada en Dallas como la hermana del Ranger, recién llegada de San Antonio. Una vez allí, se reunirían en casa de Ada Flynn, la viuda que había aceptado acogerla. Ada fue amiga de mi hermana June Merrin, le explicó Jonas mientras revisaban los últimos detalles del viaje. Sabe toda la historia, la tuya y la de Emma. Es una mujer discreta, alguien en quien puedo confiar. La noche anterior a su partida, Mae Larkin insistió en preparar una cena especial. Pollo asado, panecillos recién horneados y pastel de manzana. La comida transcurrió en un silencio respetuoso. Los demás huéspedes percibían que algo importante estaba sucediendo, aunque no comprendieran qué. Cuando los platos quedaron limpios y guardados, Mae le entregó a Rhea un pequeño paquete envuelto en tela. Comida para el camino, dijo con su tono áspero habitual. Y un pañuelo limpio. Nunca se sabe cuándo hará falta. Dentro del envoltorio, además de galletas y fruta seca, Rhea encontró una pequeña Biblia desgastada. Era de mi madre, añadió Mae, con la voz más suave. Me dio consuelo en tiempos duros. Pensé que podría hacer lo mismo por ti. Rhea, conmovida hasta el alma, abrazó a la mujer con fuerza. Mae le devolvió el gesto, aunque enseguida se apartó limpiándose los ojos con disimulo. Basta ya, niña, dijo con un resoplido. Mañana te espera un largo viaje. Esa noche, mientras Rhea doblaba su ropa y guardaba el pequeño paquete sobre la mesa, alguien llamó suavemente a su puerta. Jonas estaba en el umbral, sombrero en mano, el rostro serio. Solo quería asegurarme de que sigues decidida, dijo en voz baja. Aún estás a tiempo de quedarte. Aquí estarías a salvo. Yo puedo encargarme de Dallas. Rhea negó con firmeza. No, ya lo decidí. Voy contigo. El alivio brilló en los ojos del Ranger. Entonces trata de dormir. Partimos al amanecer. Cuando él se dio media vuelta para marcharse, Rhea lo detuvo con un suave Jonas. Gracias. Por todo.
Él sonrió, transformando por un instante su expresión severa. Aún no me agradezcas. Hazlo cuando Kate Merrin esté tras las rejas y tu nombre limpio. Con esa promesa flotando entre ambos, se despidieron. Aquella fue la última noche de Rhea en Terlingua, una noche de esperanza mezclada con temor por lo que vendría. El viaje a Dallas fue largo y agotador. 5 días por caminos polvorientos, asientos incómodos y noches en posadas donde el descanso era un lujo. Fingieron ser simples desconocidos. Él, un ranger en misión de paso. Ella, una viuda en viaje familiar. A duras penas se dirigían la palabra en público, solo algún saludo casual en las paradas. Era necesario. Jonas era un hombre conocido, y no podían arriesgarse a que alguien relacionara su nombre con el de la fugitiva Rhea Calvert. Cuando por fin la diligencia rodó por las calles empedradas de Dallas, Rhea sintió un nudo en el estómago. La ciudad le resultaba familiar y extraña al mismo tiempo. Nuevos edificios se alzaban donde antes había casas. El bullicio de los mercados y el ruido de las herraduras la golpearon tras la calma del desierto. Bajó del carruaje con la cabeza gacha, temerosa de que alguien la reconociera. Ada Flynn la esperaba tal como se había planeado. Era una mujer alta, de cabello oscuro con mechones plateados y unos ojos bondadosos que transmitían fuerza y serenidad. Se acercó a Rhea con una sonrisa amplia, representando a la perfección el papel de una tía cariñosa ante las miradas curiosas. «Sara, querida, qué alegría verte», exclamó en voz alta, antes de añadir en un susurro. «Jonas vendrá esta noche. Vamos, la carreta nos espera». La casa de Ada se alzaba en las afueras, rodeada de un pequeño jardín de plantas silvestres que ofrecía belleza y discreción. El interior era sencillo pero acogedor. Suelo de madera brillante, muebles modestos y estanterías repletas de libros. «Te quedarás en la habitación de invitados», le explicó Ada, guiándola hacia un cuarto con una ventana que daba al jardín. «No es lujoso, pero es seguro. Nadie viene por aquí, y los pocos que lo hacen son personas de confianza». «Es perfecto», dijo Rhea con gratitud. «No sé cómo agradecerte que corras este riesgo». Ada sonrió, con una melancolía que delataba recuerdos dolorosos. «Jonas me contó tu historia. Me recordó demasiado a June Merrin. Salvo que tú sobreviviste. Ayudarte es mi manera de honrar su memoria». Antes de que Rhea pudiera responder, la puerta principal se abrió. Jonas entró, cansado por el viaje pero con el brillo decidido en los ojos. Su placa de ranger relucía sobre el chaleco. «¿Algún problema?», preguntó. «Ninguno», respondió Ada. «Nadie nos siguió y ya avisé a tus contactos. Te verán mañana a la hora acordada». Jonas asintió y miró a Rhea. «¿Cómo te sientes?». «Bien», respondió, aunque la tensión se reflejaba en su sonrisa. «Solo nerviosa». «¿Qué haremos ahora?». Durante la cena, un guiso sencillo con pan fresco. Jonas explicó el siguiente paso. Había organizado reuniones con aliados clave, un abogado especializado en defensa criminal, un capitán ranger dispuesto a supervisar la investigación y un empleado de banco que aseguraba tener pruebas sobre movimientos sospechosos en las cuentas de Kate Merrin. «Tenemos que movernos con cuidado pero sin perder tiempo», dijo Jonas. «Cuanto más permanezcamos en Dallas, mayor será el riesgo de que alguien te reconozca». «¿Y cuál es el objetivo inmediato?», preguntó Rhea. «Reunir pruebas suficientes para conseguir una orden de arresto antes de fin de semana», contestó él. «Luego presentaremos el caso ante el juez Bram Cotter. Es un hombre íntegro, no se vende ni se deja intimidar. Si lo convencemos, emitirá la orden contra Merrin y anulará los cargos en tu contra». Sonaba como una promesa, una que, por primera vez, Rhea empezó a creer que podía cumplirse. En teoría, el plan parecía sencillo. Pero Rhea Calvert sabía demasiado bien cómo la justicia podía torcerse cuando el dinero y la influencia estaban de por medio. «Kate Merrin tiene amigos poderosos en esta ciudad», advirtió con voz baja pero firme. «Gente que no querrá verlo caer». «Lo sé», respondió Jonas Creed, cruzando los brazos.
Por eso necesitamos pruebas que no puedan refutarse. El testimonio de Nora Vale y los informes de Doug Silas Horn son un buen comienzo, pero debemos demostrar que Merrin tenía tanto el motivo como los medios. Y, si es posible, situarlo directamente en la escena del crimen, añadió Rhea, frunciendo el ceño mientras una imagen borrosa emergía de su memoria. Recuerdo algo. Elias Ward tenía un cuaderno. Lo escribía cada noche, con todos sus gastos, citas, negocios. Era muy meticuloso. Los ojos de Jonas brillaron con atención. ¿Ese cuaderno se encontró después? ¿Lo mencionaron en la investigación? No, respondió ella negando con la cabeza. Me arrestaron tan rápido que casi no hubo tiempo para buscar nada. Pero si ese diario contiene registros de las reuniones o del seguro de vida, podría ser la prueba que necesitamos. La pistola humeante, concluyó Jonas, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Pero si existía o sigue en la casa, o Merrin se lo llevó al darse cuenta de su importancia. Era fácil de reconocer, recordó Rhea. Cubierta roja, grabado dorado, las iniciales EW en la tapa. Lo añadiré a la lista, dijo Jonas. Mañana saldré a buscar pistas. Tú debes quedarte aquí con Ada Flynn, sin salir ni un segundo. Rhea quiso insistir en acompañarlo, pero comprendió la lógica de su prudencia. Su presencia solo aumentaría el riesgo de ser descubierta. Ten cuidado, Jonas, murmuró. Si Merrin descubre lo que estás haciendo. No te preocupes, la interrumpió él con serenidad. No estaré solo. Marshal Trent Coulter asignó Rangers al caso. Ya es una investigación oficial. Merrin no se atreverá a tocar a un agente del gobierno. Aún así, cuando cayó la noche sobre Dallas, Rhea no pudo quitarse de encima una inquietud profunda. Mientras se preparaba para dormir en la habitación de invitados de Ada, rezó en silencio para que Jonas tuviera razón, y que la ley realmente lo protegiera. No podía soportar la idea de perderlo también. Los días siguientes se desdibujaron en una espera angustiosa para Rhea y en una carrera contrarreloj para Jonas. Cada noche, él regresaba a la casa de Ada, con el rostro cansado y los ojos encendidos por el cansancio y la determinación. A veces traía buenas noticias, otras, frustración. El abogado Lyle Danner, un hombre de mente aguda y lengua filosa, había aceptado representar a Rhea. Estaba construyendo una defensa basada en las pruebas que reunían poco a poco. Mientras tanto, Marshal Coulter había asignado a 2 Rangers más, Finn Jarrow y Orren Boss, para ayudar con la investigación, dándole al caso peso oficial. La información del empleado del banco resultó crucial. Registros de grandes retiros justo antes de la muerte de Elias, seguidos por un depósito enorme en la cuenta personal de Merrin después del cobro del seguro. No era prueba directa de asesinato, pero demostraba un claro motivo financiero. Doug Silas Horn, aunque incómodo, había accedido a testificar sobre las lesiones de Rhea. Aún así, su miedo a contradecir sus declaraciones iniciales ante el sheriff lo hacía un testigo frágil. En cambio, Nora Vale se mantenía firme, relatando cada detalle de aquella noche, incluida la sombra de un hombre que vio escapar por la puerta trasera. El mayor obstáculo seguía siendo el diario perdido. Jonas y sus compañeros habían registrado la antigua casa de Elias, ahora vacía y cubierta de polvo, pero no encontraron rastro del cuaderno de cuero rojo. Si Merrin lo tomó, o lo destruyó, o lo tiene bien escondido, dijo Jonas con gesto sombrío al regresar la quinta noche. Sin eso, nuestro caso es solo circunstancial. Podemos demostrar su motivo y su oportunidad, pero no el acto mismo. ¿Y el cuchillo?, preguntó Rhea. El que hallaron junto a mi cama. ¿No podría haber alguna huella o prueba en él? Jonas negó despacio. Después de tantos meses en manos de la policía, no sirve. Lo habrán tocado decenas de personas. Antes de que pudieran seguir, un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. Los 3 se quedaron inmóviles. Fue Ada quien reaccionó primero, apartando un poco la cortina para mirar afuera. Es un muchacho,
dijo con alivio. Un mensajero parece. Jonas hizo un gesto a Rhea para que se mantuviera fuera de la vista y se acercó cuando Ada abrió la puerta. Un chiquillo de unos 12 años estaba en el umbral, con una gorra entre las manos. «Traigo un mensaje para el Ranger Creed», anunció con voz firme. El hombre dijo que estaría aquí. «Soy yo», respondió Jonas, entregándole una moneda. «¿Quién te envía?» «Un tipo llamado Gideon Pike», dijo el chico, guardando la moneda. Dijo que era urgente. Jonas desplegó el papel. Su ceño pasó de la preocupación a una chispa de emoción. «Gideon dice que tiene información sobre el diario», anunció. «Quiere verme esta noche en una taberna cerca de los corrales. Asegura saber dónde lo guarda Merrin». «Podría ser una trampa», advirtió Ada con voz tensa. Jonas asintió lentamente, su mirada endureciéndose. «Sí, pero si lo que dice es verdad, no podemos ignorarlo». «Podría ser una trampa», murmuró Ada Flynn, cruzando los brazos con gesto preocupado. «Tal vez», respondió Jonas Creed, guardando la nota dentro de su chaleco. «Pero también es la primera pista firme que tenemos sobre el diario. No puedo ignorarla». «¿Qué harás?», preguntó Rhea Calvert, el corazón oprimiéndosele al imaginarlo cabalgando hacia el peligro por ella. «Iré con Finn Jarrow como apoyo», contestó Jonas. «Si no regresamos antes de medianoche, avisa al Marshal Trent Coulter». «Por favor, ten cuidado», suplicó ella. Los ojos de Jonas se encontraron con los suyos, transmitiéndole calma y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «Siempre lo tengo», dijo con una sonrisa breve. Después de que él se marchó, Rhea no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro en el pequeño salón de Ada, mientras la mujer intentaba distraerla con charla o pequeñas tareas domésticas, pero nada lograba apaciguar el nudo de ansiedad que le cerraba el estómago. Cuando el reloj marcó las 11:30, Rhea estaba a punto de pedirle a Ada que mandara un mensaje al capitán, aunque Jonas le hubiera dicho que esperara hasta medianoche. Justo entonces, el sonido de cascos sobre el sendero del jardín rompió el silencio. Ada se asomó entre las cortinas y exhaló aliviada. «Es Jonas», dijo rápidamente, y fue a abrir la puerta. Jonas entró con paso firme, el rostro encendido por una mezcla de triunfo y urgencia. «Tenemos que movernos», anunció sin rodeos. Gideon Pike cumplió su palabra. «El diario está guardado en una caja fuerte en la oficina de Kate Merrin, en el edificio de la compañía. Pero Merrin planea tomar el tren a Nueva Orleans mañana al amanecer. Si se lo lleva, lo perderemos para siempre». «¿Tienes una orden judicial?», preguntó Ada. Jonas negó con gesto sombrío. «Judge Ezra Talcott está fuera de la ciudad hasta mañana por la tarde. Para entonces, Merrin ya habrá desaparecido. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Rhea, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Iremos por ese diario esta noche», dijo Jonas, con la mandíbula tensa. «Sin él, el caso se desmorona, y tú seguirás siendo una fugitiva por un crimen que no cometiste». «¿Estás hablando de irrumpir en su oficina?», preguntó Ada con voz baja. «No me atraparán», respondió Jonas cortante. «Jarrow y Orren Boss están provocando un disturbio cerca de la casa de Merrin. Eso alejará a cualquier guardia del edificio. Yo entraré y saldré sin ser visto». «Déjame ir contigo», dijo Rhea de pronto. «Conozco el lugar, sé cómo moverse dentro. Elias me enseñó todo sobre la compañía antes de decidir que una esposa debía quedarse en su sitio». Jonas vaciló, dudando entre su instinto de protegerla y la lógica de sus palabras. «Si me descubren, no importa», añadió Rhea repitiendo sus propias palabras. «Ya soy buscada por asesinato. ¿Qué más da sumar un allanamiento a la lista?». Pese a la tensión del momento, Jonas esbozó una sonrisa cansada. «No se puede discutir contigo, señorita Calvert», dijo, mirando el reloj de la repisa. «Tenemos que salir ya. Jarrow solo podrá mantener la distracción unos minutos antes de que alguien sospeche». Ada insistió en ayudar.
Le prestó a Rhea una falda oscura y una blusa sencilla, junto con un chal para cubrir su cabello dorado. Luego, puso algo en la mano de Jonas. Era el revólver de mi difunto esposo, explicó. Por si acaso. Cuídense los dos. El edificio de la compañía era un sólido bloque de ladrillo de 3 pisos, en pleno corazón del distrito comercial de Dallas. A esa hora, las calles estaban casi vacías, apenas iluminadas por los faroles de gas y el paso ocasional de algún vigilante nocturno. Tal como Jonas había planeado, no había guardias en la entrada. El alboroto en la otra punta de la ciudad había surtido efecto. «Por aquí», susurró Jonas, guiándola hacia un callejón estrecho junto al edificio. «¿La puerta lateral suele estar cerrada?» «Sí, pero la cerradura es sencilla», respondió Rhea. «Elias perdió su llave una vez y me enseñó a abrirla con una horquilla». Jonas la miró con una mezcla de sorpresa y respeto, pero no dijo nada. Rhea sacó una horquilla de su cabello, la introdujo con destreza, y tras un tenso minuto, la cerradura cedió con un clic suave. El interior olía a tinta, papel y humo de cigarros. Avanzaron en silencio por las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraban las oficinas principales. La de Merrin estaba al fondo del pasillo. Al ver la placa en la puerta, un escalofrío recorrió a Rhea. Esa habitación había sido de Elias. No por el hombre cruel en que se convirtió, sino por la ingenua muchacha que ella fue al casarse, creyendo en un futuro luminoso. Jonas abrió la cerradura con un pequeño juego de ganzúas que llevaba en el chaleco. La puerta se abrió sin ruido, revelando un despacho espacioso con muebles de madera oscura, alfombras caras y una pared cubierta de libros. «¿Dónde crees que está la caja?», susurró él. Rhea observó el escritorio. «Tiene un compartimento oculto. Elías me lo mostró una vez. Decía que allí guardaba sus documentos más importantes». Se acercaron al escritorio. Rhea pasó la mano por la superficie, buscando la línea casi invisible en la madera del cajón derecho. Y al encontrarla, su corazón comenzó a latir con fuerza. Presionando en un punto casi imperceptible, Rhea Calvert logró que un pequeño panel se deslizara hacia un lado, revelando una caja metálica del tamaño exacto para guardar un cuaderno. «Está cerrada con llave», susurró, sintiendo cómo se le hundía el corazón al no poder abrirla. «No por mucho tiempo», murmuró Jonas Creed, sacando nuevamente sus herramientas. Mientras él trabajaba con paciencia, Rhea se quedó junto a la puerta, alerta a cualquier ruido. El silencio del edificio resultaba sofocante. Solo se escuchaban los crujidos de la madera vieja y el leve roce del metal cuando Jonas manipulaba la cerradura. Por fin se oyó un clic. Jonas levantó la tapa y dentro, brillando bajo la tenue luz que entraba por la ventana, descansaba un cuaderno de cuero rojo con las iniciales doradas EW. «Aquí está», dijo Jonas, hojeando con cuidado las páginas. «Tiene anotaciones hasta el día del asesinato. Mira esto». Señaló una entrada fechada 3 días antes de la muerte de Elias Ward. «Cade insiste en que el dinero del seguro resolverá todo. Reunión final mañana para cerrar los términos». Aquellas palabras, escritas con la letra de Elías, eran la prueba que habían estado buscando. Rhea sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que apoyarse en el escritorio para no desplomarse. Jonas cerró el diario y lo guardó con firmeza dentro de su chaleco. «Hora de irnos», dijo en voz baja. «Ya tenemos lo que vinimos a buscar». Pero apenas habían dado unos pasos hacia la puerta cuando un sonido en el pasillo los paralizó. Pasos. Firmes, acercándose. Jonas llevó instintivamente la mano al revólver que Ada Flynn le había dado, mientras Rhea buscaba desesperada un lugar donde esconderse. No había tiempo. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Kate Merrin, sosteniendo una lámpara en una mano y una pistola en la otra. «Vaya, vaya», dijo con esa voz suave y arrogante que siempre la había hecho temblar. «El Ranger Creed. Qué sorpresa tan desagradable». Su mirada se deslizó hacia Rhea y una sonrisa cruel curvó sus labios.
Y la famosa asesina de Dallas. Qué apropiado que regreses al escenario de tu crimen. El único crimen aquí fue el tuyo, Merrin, respondió Jonas con serenidad, colocándose entre Rhea y la amenaza. Sabemos lo que hiciste. Tenemos pruebas. Los ojos del hombre se movieron hacia el chaleco de Jonas, donde se adivinaba el bulto del diario. Ah, el cuaderno de Elías. Debería haberlo destruido cuando tuve oportunidad. Un descuido de mi parte, dijo levantando la pistola. Entrégalo. Ahora. No lo creo, replicó Jonas, sin apartar la mano del arma, aunque aún no la había desenfundado. Estás acabado, Merrin. Asesinato, fraude, conspiración. Las pruebas bastarán para colgarte si no terminas pudriéndote en prisión. Merrin soltó una risa seca, sin un gramo de humor. ¿Y quién va a creerte?, escupió. Sé de tus problemas, Creed. Tus superiores están preocupados por tu obsesión con este caso. ¿Y tú, Rhea?, añadió, volviéndose hacia ella con desprecio. Ya estás condenada ante todos. Nadie creerá tu palabra contra la mía. Las pruebas hablarán por mí, respondió ella con la voz temblorosa pero firme. Nora Vale te vio salir de la casa esa noche. Los registros del banco muestran tus movimientos. Y ahora tenemos el diario de Elías, con tu plan escrito de puño y letra. Por primera vez, un destello de duda cruzó los ojos de Merrin. La palabra de una sirvienta no vale nada. Vale suficiente cuando está respaldada por documentos y la caligrafía del propio Elías, replicó Jonas con dureza. Se acabó, Merrin. Suelta el arma y ríndete. Quizás así el juez tenga piedad contigo. No voy a ir a prisión, dijo Merrin con voz helada. Y ustedes no saldrán de esta oficina con ese diario. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Rhea sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho, viendo a Jonas calcular la distancia, midiendo si podría disparar antes de que Merrin lo hiciera. Pero ella estaba demasiado cerca, demasiado expuesta. Entonces, una voz resonó desde el pasillo. «Merrin, ¿sigues ahí? ¿Qué diablos pasa?» Fue la distracción perfecta. En el instante en que Merrin giró la cabeza, Jonas sacó el revólver de Ada y empujó a Rhea detrás del escritorio. El disparo retumbó como un trueno. Merrin se tambaleó hacia atrás. Su pistola se disparó inútilmente hacia el techo, y una mancha roja se extendió sobre su hombro. «¡Rangers! ¡Arrojen las armas!», tronó una voz potente desde la puerta. Era Marshall Trent Coulter, con su pistola apuntando directamente a Merrin. Detrás de él, Finn Jarrow y Orren Boss irrumpieron en la habitación, también armados. «Excelente sincronía», dijo Jonas con un suspiro. «Justo hablábamos del señor Merrin y su participación en el asesinato de Elias Ward». «Ya me imagino», replicó Coulter con ironía. «Recibimos aviso de Ada Flynn de que podían necesitar refuerzos. Menos mal que no esperó hasta medianoche». Se volvió hacia Jarrow. «Asegura al prisionero y cúbrele la herida. Lo necesitamos vivo para el juicio». Mientras los Rangers cumplían la orden, Coulter miró a Jonas y a Rhea. «¿Tienen la prueba?» Jonas dio un golpecito sobre su chaleco, donde el diario descansaba seguro. Todo lo necesario para limpiar el nombre de Rhea Calvert y condenar a Kate Merrin. Coulter asintió, con una media sonrisa. «Entonces, amigos, parece que la justicia de Texas va a despertarse esta noche. Entonces vámonos de aquí y hagámoslo como se debe», dijo Jonas Creed, con esa calma que solo mostraba cuando tomaba una decisión firme. «El Judge Ezra Talcott puede estar fuera, pero Judge Bram Carter no. Lo despertaremos si hace falta». Aquella noche se convirtió en un torbellino de declaraciones, juramentos y firmas bajo la luz mortecina de las lámparas del juzgado. El juez Carter, un hombre de rostro severo pero mirada justa, fue sacado de la cama para escuchar el caso urgente. Revisó con atención las pruebas, el testimonio jurado de Nora Vale, los registros médicos de Doc Silas Horn, los documentos del banco y, sobre todo,
el diario de Elias Ward, con sus líneas incriminatorias escritas de su puño y letra. Al cabo de una hora, el juez levantó la vista y con voz grave dictó su resolución. Se emite orden de arresto contra Keith Merrin por asesinato y conspiración, y se anulan todos los cargos contra Rhea Calvert. El silencio se rompió con un suspiro ahogado de Rhea. El tribunal lamenta profundamente este error judicial, añadió el juez. Señorita Calvert, es usted una mujer libre. Su nombre será limpiado, y los periódicos recibirán un comunicado oficial corrigiendo los falsos informes. Cuando el amanecer tiñó el cielo de Dallas en tonos rosados y dorados, Rhea salió del juzgado. Respiró el aire fresco con una sensación de ligereza que no recordaba desde hacía años. A su lado, Jonas la observaba con una sonrisa serena, como si todo el cansancio de aquellas semanas se hubiera desvanecido en ese instante. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó ella, en voz baja, casi temerosa. Jonas entrelazó sus dedos con los de ella, como si hubieran pertenecido juntos desde siempre. Ahora, puedes ir a donde quieras, hacer lo que desees. Tu vida vuelve a ser tuya. Rhea miró hacia la ciudad que la había destruido, y al mismo tiempo, le había devuelto la libertad. En la suave luz del amanecer, Dallas parecía más pequeña, menos amenazante. «Y si lo que quiero es volver a Turlingua», dijo al fin. «Si lo que deseo es saber si May Larkin aún necesita ayuda en su pensión. Si la persona con la que quiero estar». La voz se le quebró un instante. Jonas levantó una mano y le acarició la mejilla. «Entonces diría que Turlingua ha estado sin su ranger demasiado tiempo», susurró con ternura. «Y que Mae siempre necesita una buena mano en la cocina». Sonrió levemente antes de añadir: «Y que ese ranger lleva mucho esperando hacer esto como corresponde». Se inclinó despacio, dándole tiempo de apartarse si quería. Pero Rhea no lo hizo. El beso fue suave, casi temeroso al principio, y luego se volvió profundo, lleno de todo lo que habían callado. Cuando se separaron, con las respiraciones entrecortadas, Jonas apoyó su frente contra la de ella. «Te amo, Rhea Calvert», dijo con una sinceridad que no necesitaba adornos. «Desde el día en que llegaste a Turlingua con la cabeza en alto, desafiando las murmuraciones». «Mi nombre se susurraba con desprecio», recordó ella, sonriendo apenas. «Y yo lo pronuncié tan alto que nadie volvió a atreverse a repetirlo», respondió él, con una risa breve. «Lo mejor que he hecho en mi vida», añadió antes de volver a besarla, sin importarle los curiosos que los miraban desde la calle. 3 meses después, el pequeño templo de Turlingua se llenó de flores y risas. Rhea vestía un sencillo vestido blanco que May Larkin le había ayudado a coser, y flores silvestres del desierto adornaban su cabello. En el altar, Jonas le deslizó un anillo de oro en el dedo. «Con este anillo te tomo por esposa», prometió él con voz firme. En la primera fila, Mae se secaba los ojos con un pañuelo que juró que nunca usaría. A su lado estaba Ada Flynn, llegada desde Dallas para acompañarla como madrina. Marshall Trent Coulter, Finn Jarrow, Orren Boss y los otros Rangers también estaban presentes, orgullosos de haber ayudado a limpiar su nombre. Los habitantes de Turlingua, que antes la habían mirado con desconfianza, ahora la celebraban con abrazos y sonrisas sinceras. En Dallas, Keith Merrin esperaba juicio, con pruebas tan abrumadoras que su condena era cuestión de tiempo. El periódico que alguna vez la llamó asesina publicó una disculpa en primera plana. Doc Silas Horn perdió su licencia médica por haber callado los abusos de Elias, un pequeño acto de justicia que ayudó a cerrar viejas heridas. Pero para Rhea, la verdadera curación había venido del amor. El amor de aquel hombre que creyó en su inocencia cuando todos la daban por perdida, que luchó por ella cuando ya no le quedaban fuerzas, que le enseñó que no todos los hombres eran como Elias Ward, que algunos sabían amar sin herir. «Los declaro marido y mujer», anunció el pastor.
y la iglesia estalló en vítores cuando Jonas la tomó en brazos y la besó, prometiendo con ese gesto una vida entera juntos. Esa tarde, mientras el desierto se pintaba de tonos violetas y dorados, Ria y Jonas se apartaron del bullicio en el jardín de Mae. ¿Eres feliz?, preguntó él, rodeándola con un brazo. Más de lo que jamás creí posible, respondió ella. Hace un año pensaba que mi vida había terminado, y ahora tengo todo con lo que nunca me atreví a soñar. Jonas sonrió, besándola suavemente. Pensaba en esa cabaña junto al arroyo, fuera del pueblo, la que quedó vacía cuando Harlan Beck murió. Dijo, está algo vieja, pero con tus manos y las mías. Podría ser un buen hogar. Ria apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido sereno de su corazón. Mientras sea contigo, Jonas Creed, susurró, cualquier lugar será mi hogar. ¿Nuestro hogar?, preguntó Ria Calvert, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía hablar. Jonas Creed asintió con una sonrisa tranquila. Marshal Trent Coulter acaba de confirmar que mi puesto en Turlingua será permanente. Dijo algo sobre que soy demasiado testarudo para trabajar bien con otro equipo. Ria soltó una risa suave, pero en sus ojos brillaba la emoción. Podríamos empezar a arreglar la cabaña la próxima semana, dijo con voz dulce, cargada de promesas. Estar instalados antes del invierno y llenarla de niños para la primavera. Los ojos de Jonas se oscurecieron, reflejando una mezcla de ternura y deseo. Nada me haría más feliz, murmuró, atrayéndola hacia él. Las primeras estrellas comenzaron a parpadear sobre el inmenso cielo tejano. Ria apoyó la cabeza en el hombro de su esposo, y una paz profunda la envolvió. Sabía que su largo viaje, desde el miedo hasta la libertad, desde la vergüenza hasta el amor, por fin había llegado a su destino. Su nombre, que alguna vez había sido susurrado con desprecio, ahora se pronunciaba con cariño y respeto en aquel rincón del viejo oeste que se había convertido en su verdadero hogar. Y con el paso de los años, mientras ella y Jonas levantaban su vida juntos, criando 3 hijos en la cabaña junto al arroyo, viendo cómo Turlingua pasaba de ser un rudo campamento minero a una comunidad floreciente, y envejeciendo rodeados de nietos y amigos, Ria nunca olvidó el valor que había necesitado para comenzar de nuevo, ni el amor que lo había hecho posible, porque al final no fue solo el haber limpiado su nombre lo que la salvó, aunque eso le devolvió la libertad. Fue la fe inquebrantable de Jonas en su inocencia, su empeño por encontrar la verdad, y el amor que nació entre ambos en las polvorientas calles de Turlingua, lo que realmente le dio a Ria Calvert una segunda oportunidad de ser feliz. Una oportunidad que abrazó con el corazón lleno de gratitud. Todos los días del resto de su larga y luminosa vida.